la parte más emocionante de este curso, que es coser nuestro vestido, así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es hacer la terminación de las vistas del delantero. Entonces, lo que vamos a hacer es doblar por este margen que teníamos libre y volver a doblar. La entretela nos tiene que servir para delimitar, por eso también es importante que esté bien pegada. Doblamos 2 veces, ¿sí? Primero el margen de costura y luego volvemos a doblar y vamos colocando alfileres. Una vez que colocamos todos los alfileres, lo que podemos hacer es coser ahí directamente, bien al bordecito, por donde están los alfileres aproximadamente. Pero si tenemos miedo de coser con alfileres, porque a veces nos resultan más incómodo coser con los alfileres, la costura nos queda torcida, esta costura se va a ver del derecho, así que es importante que quede derechita y paralela a este borde, ¿sí? Entonces, lo que yo hago siempre es poner alfileres y después hilvanar, un hilván que se vea. Yo acá ya tengo el otro delantero que ya está avanzado en ese punto, lo hilvané, bueno, lo hilvané con un hilo amarillo, pero bueno, se ve igual, se ve bastante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al estar hilvanado, yo voy a coser mirando el derecho, porque siempre es el lado que nos queda mejor. Así que bueno, voy a hacer lo mismo con este y voy a coser los dos con la máquina. Esta costura se hace con una puntada larga, recta, obviamente, y la más larga que tenga la máquina de coser, porque siempre las costuras que se van a ver quedan mejor a la vista que sea una puntada larga, no una puntada cortita. Una puntada cortita se va a ver más feo. Ahí ya cosí las 2 vistas, ¿sí? Entonces ahora lo que nos queda es sacarle el hilván y seguir con el siguiente paso, que es unir las delanteras a la pieza trasera. Bien, acá tengo mi pieza trasera y voy a comenzar a coserle las delanteras. Entonces voy a enfrentar derecho con derecho, ¿sí? Y voy a ubicar el costado que va, en este caso ahí. Voy a coser los hombros, entonces así frente con frente, y voy a coser ahí, siempre comenzando por la sisa, porque en el centro nos tiene que quedar como una esquinita. Voy a poner así, ¿sí? Esa esquinita nos tiene que quedar, entonces siempre comienzo a unir desde la sisa. Hago eso y también puedo coser todo el costado, todo el costadito. Si le vamos a hacer un tajo en el costado, vamos a marcar entonces hasta dónde va a ser el tajo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una marquita con un alfiler, con la tiza, algo para coser hasta ahí. El resto va a ser el tajito. Cuando hagamos el otro lado, tenemos que hacer lo mismo, marcar la misma altura del tajo. Como tengo la remalladora, le voy a pasar toda la remalladora al costado, si no podemos hacerle un zigzag o el simil overlock, y si no, pero eso lo tenemos que hacer de antemano, o sea, pensarlo de antemano, porque hay que dejarle más margen de costura. Se le puede hacer, si no tenemos remalladora y no nos gusta el zigzag, se le puede hacer una puntada, una costura francesa, pero eso hay que dejarle 1,5 centímetros más o menos de margen de costura, así que si vamos a hacer eso ya hay que planearlo antes para dejar el margen de costura adecuado. Yo voy a hacer una costura recta con la máquina familiar en una puntada mediana y después le voy a pasar la remalladora. Acá ya están cosidas las 2 piezas delanteras al trasero, cosí los hombros y el costadito.
Marqué desde el ruedo 32 centímetros para el tajo, hasta ahí coso. Así que bueno, ahora le voy a pasar la remalladora a todo esto y continuamos. Acá ya tengo todas las costuras remalladas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer la terminación del tajito. De nuestro tajito, si es que lo vamos a hacer. Entonces, yo acá el remallado lo hice 1 centímetro antes de la costura recta. Acá tengo el remallado y acá termina la costura recta. Porque le voy a hacer un cortecito, que yo acá ya se lo tengo hecho. El cortecito lo voy a hacer donde termina el remallado, ¿sí? Con un piquete o con una tijera bien afiladita hacemos un corte a entonces 1 centímetro por arriba de donde termina nuestra costura recta. Con este cortecito, ¿qué es lo que logramos? Que los márgenes se separen para un lado y para el otro, que es lo que tengo que hacer yo ahora para hacer los dobladillos. Para hacerlo voy a separar las partes para trabajar de a una y vamos a doblar este pequeño margencito que tenemos, que también podríamos calcular cuando estamos cortando la tela, dejarle un poquito más si queremos, si esto nos parece muy chiquito, le podemos dar un poquito más de margen solo donde es el tajito. Otra opción que tenemos para terminar este tajito es, si tienen la remalladora, pasarle la remalladora por separado a cada parte y solo doblar una vez. Entonces primero vamos a cortar todos estos hilitos porque nos van a molestar después para hacer el dobladillo. Vamos a doblar ahí medio centímetro hacia adentro y luego volvemos a doblar. Doblamos 2 veces por ese margen y vamos colocando alfileres. Doblamos medio centímetro y volvemos a doblar. En el otro lado hacemos lo mismo. Lo ideal cuando hacemos esto es hilvanar porque es tan chiquitito que los alfileres por ahí nos complican la costura, entonces hilvanamos y cosemos. Al coser lo que vamos a hacer es comenzar, por ejemplo, por acá. Cuando llegamos al cortecito ese que habíamos hecho, giramos la prenda y continuamos para el otro lado. Esta costura se va a ver del derecho, entonces del derecho nos tiene que quedar como un rectangulito en esta parte, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar con el otro vestido de muestra. De esta forma, ¿ven? Ahí está el tajito. La costura viene por acá, ahí gira y continúa para este lado. Lo que vamos a hacer a continuación es coser los bolsillos, que yo acá ya los tengo. También los podríamos haber cosido antes de coser el costado, pero igual como esto lo podemos abrir, todavía es fácil. Así que acá tengo los 2 bolsillitos, entonces lo primero que voy a hacer es el dobladillo de arriba, que tengo que buscar dónde estaban los tajitos. ¿Se acuerdan que les había hecho un cortecito para marcar dónde estaba el dobladillo porque era un poquito más ancho? Entonces yo le había dejado unos 3 centímetros de margen, así que lo que voy a hacer es doblar primero 1 centímetro hacia adentro, de esta forma, y después vamos a doblar por donde estaba la marquita, el cortecito. Así que es más o menos por esa altura. Ahí, y ahí voy a poner alfileres.
Lo voy a hacer del otro lado porque tengo el otro tajito. Y ahora voy a poner uno en el medio, estirando un poquitito. Entonces por ahí voy a coser, voy a hacer lo mismo en los dos. Vamos a agarrar uno de los bolsillos. Vamos a colocarle alfileres haciéndole un margen de 1 centímetro hacia adentro a los 3 lados que nos quedan. Los alfileres siempre les recomiendo que los pongan del derecho, porque nosotros ahora lo vamos a poner sobre el vestido, vamos a hacer esto. Entonces vamos haciendo el margen y colocando los alfileres del derecho. Lo vamos a coser directamente al vestido. No vamos a coser primero esto y después lo vamos a colocar. Hago los dos costados y por último el de la base para que las esquinas me queden iguales. Les voy a mostrar cómo lo hago en uno. Lo voy a ubicar. Entonces voy a agarrar el vestido con el delantero. Bien, y ahora tengo que ver que me quede derecho y centrado en la delantera. La altura la vamos a poner por encima de la cintura, porque si después vamos a usar un lazo o algo, que el lazo no lo agarre. Entonces, también nos podemos ubicar con la sisa, a la altura de la sisa o unos centímetros por arriba de donde termina la sisa. Una vez que más o menos lo ubiqué, lo que voy a hacer es medir que acá tenga lo mismo, ¿sí? Para que no me quede torcido de esta forma. Entonces lo ubico ahí. Vamos a medir desde acá, tengo 7 centímetros. Y desde acá tengo casi 7,5, así que lo tengo que mover un poquitito ahí. Ahora tengo 7, se movió. 7 y voy a medir en el medio también. Ahí tengo 7 centímetros. Confirmo de costadito. También 7. Una vez que lo ubiqué ahí centradito, está derecho con el cruce, voy a sujetarlo, le voy a agarrar con otros alfileres para que no se me mueva. Le voy a poner un alfiler acá y uno acá. Voy a agarrar los alfileres estos, los voy a ir sacando de a uno y voy a agarrar todo, el bolsillo y el vestido. Entonces lo saco y sujeto todo. Por eso les decía que los alfileres queden del derecho, porque si me quedan del revés no puedo hacer esto. Ahora puedo hilvanar y cosemos bien al bordecito. En los dos extremos le hacemos atraquecito. Si le vamos a colocar dos bolsillos necesitamos que queden alineados, ¿sí? Porque el frente acá se va a juntar y se va a notar si uno está más arriba que el otro. Entonces lo que tenemos que hacer es poner bien la prenda bien derechita sobre la mesa, alinear los cruces, ¿sí? Acá donde comienza. Colocamos el otro a la misma altura. Podemos medir desde donde empieza, digamos, el cuellito del delantero, cuántos centímetros tenemos. Acá tengo unos 14 y acá tengo 14 también. Entonces ahí, como lo había puesto, está derecho. Entonces ahí supuestamente están derechitos así. Ahora lo que tengo que hacer es que mida lo que yo tenía acá, que eran 7 centímetros.
Ahí estaría perfecto el bolsillo. Mido de nuevo esto, 14. Bien, y ahora vamos a pasar a coser las manguitas. Voy a agarrar una manga y la voy a doblar al medio con el derecho hacia adentro y voy a coser el bajo manga, que es este pedacito que tengo acá. Voy a coser solo eso, igual que cosí los costados y los hombros. Le voy a hacer una costura recta y luego un remallado. Eso lo hago con las dos mangas. Acá ya tengo las dos manguitas cosidas, remalladas, todo. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocarlas al vestido. Antes tengo que distinguir, como les había dicho cuando hacíamos la moldería, cuál es la sisa delantera y cuál es la sisa de la espalda. Nos damos cuenta porque la sisa delantera es más baja que la sisa de la espalda. Entonces, en este caso yo tengo las dos manguitas con la sisa delantera hacia arriba. Vamos a dar vuelta al vestido y vamos a coser la manguita a esta sisa. Bien, acá tengo la manguita con la sisa delantera hacia arriba y el vestido dado vuelta también. Y tengo el delantero hacia arriba. Con las dos piezas del revés vamos a fijarnos. Queden las dos piezas delanteras para arriba y las de abajo son las traseras. Por lo general, cuando hacemos la moldería, que la copa de la manga mide unos centímetros más que la sisa del cuerpo. ¿Sí? Entre 2 y 3 centímetros, 4, está bien que mida más. Si mide más, sí, ya hay que fijarnos en la moldería a ver si nos confundimos en alguna de las partes. Pero ¿cómo hacemos para ubicar todo esto, ¿sí? Que es más grande en la sisa del vestido, que es más chiquito? Entonces lo que tenemos que hacer es una puntadita en todo lo que es la copa, puede ser desde acá, ¿sí? Ahí, y vamos hasta el otro lado, con una puntada floja. Yo siempre pongo la puntada, la tensión en 0 y una puntada recta y la más larga que tenga la máquina para hacer una bastilla. Esa puntadita, que también se hace a mano, se llama bastilla. Esa puntadita después la vamos a fruncir. Eso va a hacer que la manguita haga esto. No queremos que nos quede fruncida. Esto hace que la copa tenga la forma del hombro, ¿sí? Que exageradamente haga esto, para que tenga la formita del hombro acá arriba y achique esos centímetros que tiene de más la manga. Así que le voy a hacer esa bastilla a las manguitas y comenzamos a colocarla. Bien, acá ya hice la bastilla. Otra cosa que no les dije es la puntada se hace lo más al borde que podamos, dentro del margen de costura que teníamos, es decir, a medio centímetro o menos del borde. Porque si lo hacemos sobre el centímetro de costura o más adentro, eso sí se va a ver en la prenda, o sea que la manga nos va a quedar fruncida y no es lo que queremos. Si es lo que queremos, perfecto, lo hacemos así. Pero si nosotros queremos que nos quede una manga clásica sin frunce, entonces esta puntadita la tenemos que hacer bien al borde. Fíjense que a mí ya de solo coserlo ya la manga se me frunció. Entonces, como es muy poquito lo que yo tengo que restarle a la manga, tal vez ya con esto es suficiente. Por las dudas lo voy a fruncir un poquito más. Entonces, ¿cómo se hace? Del hilo de abajo, el que era de la bobina, que es el que está flojo, vamos a ir frunciendo la manga. ¿Sí? Se tiene que hacer parejo de los dos lados, entonces voy frunciendo de ambos lados por igual y después si hay que aflojar hacemos lo mismo de los dos lados igual. Bien, ahí lo voy a dejar ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es dar vuelta a la manga para que me quede del derecho
y voy a ubicarla por dentro del vestido, así, porque yo ahora tengo que coser derecho con derecho, entonces la tengo que poner por dentro y ahí me quedan derecho con derecho, ¿sí? Fíjense que ahí me queda la sisa delantera y la sisa trasera. Entonces empiezo a unir por el bajo manga o el costado. Voy a unir ahí las costuras, que me coincidan las costuras, y le voy a colocar un alfiler. Y luego voy a hacer coincidir el piquete que le habíamos hecho a la manga, que ahora no lo encuentro, acá está, con la costura del hombro. El piquete era el centro de la manga que va en la costura del hombro. Y le coloco un alfiler ahí. Una vez que tengo esos dos puntos marcados, voy a empezar a colocar a sujetar el resto de la manga, ¿sí? Y ahí voy a corroborar si tengo que fruncir o tengo que aflojar. En este caso voy a fruncir un poquito y voy colocando alfileres. ¿Sí? Tiene que quedar repartido y no tengo que ver el frunce del derecho. Y ahora voy para el otro lado, voy a hacer esto para trabajar más cómoda. Si nos queda muy grande la manga y confirmamos que es un error de la moldería, lo ideal es hacer una manga nueva. Pero si no tenemos más tela o no podemos ir a comprar más, lo que tenemos que hacer es tratar de corregir lo mejor posible la curvatura, la copa de la manga y sacarle centímetros de acá del costado, ¿sí? No es lo ideal es hacer una manga nueva, pero bueno, si no podemos, tratamos con esa solución. Bien, entonces yo acá ya tengo todo agarradito. De este lado me quedó como más fruncido, pero lo voy a ir corrigiendo estirando cuando coso y tratando de que el frunce no se vea del derecho. Voy a coser todo con recta a 1 centímetro y luego voy a remallar. Todas esas costuras que hice al costado y en el hombro las repito en todas las uniones. Bueno, ahí terminé la costura de la manga. Lo que vamos a hacer es revisar. Ven que todavía no le pasé la remalladora porque voy a revisar si hay que corregir algo. Entonces, del derecho vamos viendo si nos quedó algún frunce o algo. Ya cosí las dos mangas, así que me voy a fijar en la otra también. Si está todo ok, continuamos remallando y continuamos con lo que sigue. Si nos quedó en alguna parte una pincita, ¿sí? Entonces lo que hacemos es descoser solo ese sector, tratar de estirar la costura y volver a coser. Lo que voy a hacer ahora es pasarle la remalladora a las dos costuras y continúo con el cuellito de mi vestido camisero. Yo tengo acá las dos piecitas. Y lo que voy a hacer es enfrentar derecho con derecho, así que voy a dar vuelta a una de las piezas, voy a enfrentar entonces derecho con derecho, frente con frente, voy a hacer coincidir muy bien la formita de mi cuello, ahí, los centros, voy a hacer coincidir los centros, ¿se acuerdan que los habíamos marcado cuando todavía tenía la moldería puesta? Voy a ponerlo del lado de la entretela para arriba para que se vea bien por dónde tenemos que coser. Entonces vamos a sujetar con alfileres haciendo coincidir las formas. Bueno, acá hacemos coincidir
las mitades que habíamos marcado cuando todavía teníamos los moldes. Una vez que sujetamos todo, vamos a coser con una puntada recta, vamos a bajar el largo, lo vamos a poner entre 2,5 y 3 y lo vamos a coser alrededor de la entretela, todo siguiendo el bordecito de la entretela, todo el recorrido menos esta parte. Esta parte es la que va a quedar abierta, por ahí donde vamos a darlo vuelta al cuello. Y lo que voy a hacer ahora para darlo vuelta es un cortecito acá en el ángulo este que se forma en la separación de la tirilla y el cuello, lo más cerca de la costura que pueda llegar. Y otro corte que vamos a hacer es acá en las puntas del cuello, que vamos a cortar así en diagonal. De esta forma, también bien cerquita de la costura, ¿sí? Bien cerquita de la punta. Entonces, una vez que hicimos esos cortecitos, damos vuelta. Acá también lo que podemos hacer para que, como se acumula mucha tela en la punta, podemos cortar bien al bordecito, pero no todo el cuello. Vamos a hacer esto. Y terminamos ahí, ¿ven? Porque si no, la puntita no se va a formar porque se le acumula mucha tela. Entonces ahora sí, damos vuelta. Acá en la esquinita vamos a tener que ayudarlo con algo para que se haga bien. Ahora lo que tendríamos que hacer es planchar el cuellito para que quede asentado, que las costuras queden bien al ras, que no queden corridas ni para afuera ni para adentro. Acomodar la curvita de la tirilla. Para la tirilla también, si ven que se acumula mucha tela, lo dan vuelta y pueden cortarlo más al borde para sacarle un poco de margen. Entonces, ahora sí, vamos a planchar y luego de plancharlo lo vamos a colocar a la prenda. Fíjense la diferencia cuando está planchado, si la plancha le termina de dar la forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Lo vamos a colocar a la prenda. Es muy importante que hayamos hecho la marquita en el centro, en la parte de acá abajo, ¿sí? La entretela se me pegó, en la parte de acá abajo, porque esa marquita va a ir coincidiendo con el centro del escote trasero. Entonces, yo al escote trasero también le había hecho la marquita, ahí le había hecho un piquete y voy a comenzar desde el escote trasero, desde el centro. Primero tengo que ubicar la pieza que no tenía entretela, que es esta, es la que va a ir por arriba. Entonces yo ubico el vestido así como va y el cuellito con la pieza sin entretelar que me quede arriba. Pero primero voy a comenzar colocando la que tiene entretela. ¿Cómo voy a hacer? Voy a buscar el piquete que me marcaba el centro, ahí lo voy a marcar más grande, de esta forma. Y voy a coincidirlo con este, ¿sí? Derecho con derecho, voy a ir ahí y voy a comenzar desde el centro. Le coloco un alfiler y ahora me voy a ir al extremo. Voy a ponerlo así. Voy a ir al otro extremo del vestido, ¿sí? Donde termina el cruce y el extremo del cuellito. Entonces voy a colocar ahí
quiero que se vea bien, tengo que hacerlos coincidir. Esta parte es muy importante que la hagamos despacito, porque es el centro del vestido y se ve. Entonces, hacemos, ven, yo abrí un poquito porque tengo que coser, solo voy a coser la pieza de entretela. Entonces, la abro y voy a hacer coincidir el borde de la costura con el cruce. Eso es importante que coincida bien. Entonces, una vez que hice coincidir esos dos puntos, comienzo a colocar alfileres en el resto del tramo para poder coser. Acá estas costuras no les dije, pero las podemos llevar hacia un lado o hacia el otro. Yo siempre las llevo hacia atrás. Hago ahí. El cuellito nos tiene que coincidir bien, ¿sí? No puede sobrar ni faltar nada. Así que si alguna de esas dos cosas sucede, tenemos que volver a la moldería a ver si tomamos mal la medida del cuello, si trazamos mal el molde del cuellito. Entonces, voy a hacer lo mismo. Ahí a mí, ven, del centro al extremo quedó todo bien. Así que ahora me voy a ir al otro extremo. Busco el otro centro de mi vestido con el otro extremo del cuellito. Abro la costura, ven que hago así y hago coincidir la costura y pongo alfiler. Y esto lo voy a coser también siguiendo la línea de entretela. Voy a coser solo esa parte por el borde de la entretela. Acá en los extremos, prestando mucha atención, que el cuellito no se corra del lugar y haciendo atraquecito. Bueno, ahí está cosida la primera parte. Fíjense que los extremos, lo voy a poner así, coinciden. De este lado igual. Y está todo cosido al borde de la entretela. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que coser la otra parte del cuellito. Lo voy a girar así. Bueno, acá podría haberlo planchado. Nos va a servir, nos va a venir bien si planchamos y llevamos esta costura hacia arriba. Porque ahora la tenemos que esconder. Vamos a doblar 1 centímetro esta pieza hacia adentro y así como está vamos a superponerlo al margen de costura, tapando la costura que hicimos anteriormente. Y ahí vamos haciendo todo. Me voy a ir al extremo, en el extremo voy a doblar también 1 centímetro y envuelvo la costura esta, de esta forma. Estoy acá, entonces doblo y envuelvo esto así. Ahí. Así me queda bien prolijita la terminación del centro del vestido, que es lo que se va a ver. Hilvanamos y cosemos toda esa parte. Y ahí ya tenemos terminado el cuellito del vestido. Bien, ahí ya está cosido el cuellito, hilvané para coser con más prolijidad. Así que
Lo hilvané todo con un hilo turquesa para poder verlo, así ahora se me hace más fácil sacarlo. Lo que vamos a hacer a continuación es el dobladillo del vestido y por último los ojales y los botones. Entonces el dobladillo también vamos a cortarle estas hilachas para que sea más fácil. Es como el del tajo, pero un poquito más gruesito. Entonces vamos a doblar ahí 1 centímetro y volvemos a doblar. Entonces lo que hago es primero colocar los alfileres en los extremos y cuando estoy cosiendo que no se me corra este punto. Ni este punto ni este punto. Ahí ya terminé de colocarle alfileres al dobladillo de la parte trasera. Tengo que hacer lo mismo con las delanteras y también tenemos que hacer lo mismo con las mangas. Tenemos que hacer lo mismo en la manga, como les decía, pero la manga tiene una curvatura, entonces muchas veces resulta un poquito más difícil hacer este dobladillo y les voy a mostrar cómo hacerlo un poco más fácil. Vamos a marcar acá el medio, le voy a poner un alfiler nada más, porque voy a separar las mitades. Y entonces voy a comenzar por la parte baja, le vamos a hacer el mismo dobladillo que hicimos al ruedo. Entonces vamos a doblar para adentro un poquito y volvemos a doblar. Ahí vamos colocando nuestros alfileres. Y ahora vamos a ir al medio, ahí donde puse el alfiler. Entonces ahí, y voy a doblar también. Doblo un poquito y vuelvo a doblar. Bien, entonces ahora voy a tratar de estirar de los 2 alfileres que tengo y voy a colocar un alfiler entre medio de los 2. Voy a ir así, como de a mitades. Coloco un alfiler en el medio entre 2 alfileres, después coloco un alfiler entre esos nuevos alfileres. ¿Sí? Entonces ahí trato de corregir la curvatura que tiene el ruedito de la manga. Ven, acá me quedó medio mal, entonces alguno de los 2 alfileres lo tengo que sacar y volver a poner. Y ahora voy a la otra mitad. Acá estiro, marco acá la mitad, doblo, de abajo y doblo. Y ahora coloco un alfiler entre estos 2 alfileres. ¿Ven? Acá ya me queda más curvo. Es cuestión de ir estirando un poquito. Ven que si yo lo estiro, desaparece ese sobrante que genera la curva. Después vamos a hilvanar y vamos a planchar. Cambia totalmente y la costura nos va a resultar mucho más fácil. Lo voy a hilvanar y lo voy a planchar para que vean cómo cambia. Bueno, ahí planchado, ven cómo ya tengo otra manguita distinta y ahora me va a ser mucho más fácil coser. Entonces hago una puntadita recta bien al bordecito,
Lo mismo en la otra manga, esta me falta hacer el dobladillo todo, y en los bajos también tengo que hilvanarlos y me va a resultar más fácil. Bien, ya finalicé con todos los dobladillos, este del bajo, los del bajo y las manguitas. Ya cosí todo, ¿ven? Ahí. Y esta que es, todavía tiene el hilván.